Ya estamos de vuelta acá en Influyentes de CNN Chile desde el Hotel Hyatt Centric y vamos a hablar ahora de economía. Y para eso tenemos de invitado a José de Gregorio, quien es decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y ha sido presidente del Banco Central, ministro de Estado, entre muchos otros cargos. Bienvenido, José. Hola, ¿cómo estás? Gusto estar aquí. ¿Cómo calificas tú la situación económica actual en Chile? Con todo lo que estamos viendo, una inflación altísima, el dólar, mientras grabamos, ha alcanzado récord histórico, sobrepasó la barrera de los 900 pesos, incertidumbre mundial y, en el fondo, una situación en Chile que es de preocupación. Sí, es una situación preocupante, es una situación que se ve en muchos otros países del mundo porque es la naturaleza del ajuste que hemos vivido. Yo no me gusta decir esto, no, porque es porque el resto del mundo nos determina. No es así. Vivimos un ciclo muy similar. ¿En qué consistió este ciclo? En que tuvimos una pandemia brutal, donde nos dijeron, usted no puede salir a trabajar. Y yo siempre me gusta decir, veamos el lado positivo. Nosotros producíamos 100 el año 2019. El año 2020 nos dijeron, ustedes van a quedar encerrados, no van a poder salir. Usted va a estar esperando a ver si este fin de semana puede salir 2 horas a hacer ejercicio. Esa fue nuestra vida durante meses. Y en muchos países pasaron situaciones similares, se trancaron las cadenas productivas y el mundo produjo 96, más o menos. Impresionante. O sea, es impresionante, es notable y eso es el progreso, eso es la globalización, eso es el avance tecnológico, eso es de que el mundo estaba diversificado. A pesar que teníamos problemas para abastecernos, los abastecimientos podían llegar de muchas partes. Eso es una economía muy integrada y con mucho progreso. 20 años antes, sin los desarrollos en telecomunicaciones, no hubieran podido sobrevivir. Claro, una capacidad de adaptación además y de resiliencia de la economía impresionante. Sí. Y nosotros, yo me acuerdo de esa época, que nosotros con otros ex banqueros centrales y hablando de los problemas que venían en la economía en desarrollo, la economía emergente, que había que tener cuidado porque no iba a haber financiamiento, no iban a tener financiamiento para sus impulsos fiscales y que el Fondo Monetario tenía que estar ultra preparado y la verdad que las demandas fueron menores. O sea, las economías pudieron hacer política, los bancos centrales y los gobiernos en la mayoría de los países emergentes proveyeron muchas facilidades de crédito, sin entrar en tecnicismo, pero es la primera recesión en la cual el endeudamiento subió en vez de bajar. ¿Y por qué era lo correcto que se endeudara? Porque como cayeron los ingresos, lo que nosotros necesitábamos era endeudarnos de alguna forma para que las empresas siguieran operando. En Chile tuvimos el FOGAPE, todas estas cosas que permitieron que el sistema durante este periodo de hibernación pudiera sobrevivir. Y ahí sobrevive sin ingresos y con gasto. Para eso necesitas deuda. Claro. Entonces cuando tuve todas las recesiones anteriores, mirando los datos, el crédito colapsa, porque como hay recesión nadie toma crédito y se cae y hay problemas financieros. En esta el crédito logró expandirse gracias a la ayuda de los bancos centrales y de los gobiernos. Esto pasó en todo el mundo. Chile tiene una característica especial que uno critica, que fue un estímulo a destiempo. Claro, porque al principio no fue intensivo y fue intensivo cuando ya además estaban los retiros de las AFP. Al principio era muy difícil, yo me acuerdo que se hablaba de esto, los IFE de 40.000 pesos y todo, y después fueron retiros, un IFE impresionante. O sea, realmente Chile fue de los países con mayor gasto fiscal. Un dato para que la gente así, el PIB creció 12%, que ya una cantidad, un número absolutamente inusual para la historia chilena, después de haber caído 6%. Significa que en los 2 años con pandemia crecimos más que los años anteriores, que veníamos creciendo a 2, crecimos promedio 3. La demanda, es decir, el consumo, inversión, gasto de gobierno, creció 20%. Tú me dices, ¿por qué la demanda crece más que el producto? Porque además importamos mucho. Claro. Entonces por eso gastamos harto. 20%. Y eso fueron retiros y una política fiscal ultra espacial. Y hoy día pagamos el costo. Hoy día vamos a tener una desaceleración, probablemente tengamos una recesión partiendo de niveles de actividad relativamente altas. Recesiones que no son colapso alarmante, pero sí lo que se entiende por recesión, una desaceleración, generalizada en todos los sectores de la economía, menor crecimiento negativo, ¿no es cierto?, por algunos trimestres. Chile, no te dejo hacer pregunta, pero Chile tiene la virtud, que algunos pueden haber en algún momento cuestionado, de que su política monetaria fue
adelantada. Esto pasó en casi toda América Latina, que la inflación partió muy fuerte acá. Sí. Y los países que logren contener con mayor rapidez la inflación que tenemos desatada en el mundo entero, Sí. no a niveles que lo que estábamos acostumbrados antes, pero a niveles elevados, los primeros que contengan la inflación van a ser quienes van a tener más capacidad de bajar tasa cuando se asome esta desaceleración. Y en ese sentido, José, ¿qué tan cerca estamos en Chile de contener esa inflación? Porque la verdad es que todos los pronósticos se han ido no cumpliendo y estamos como en una situación en que no se puede controlar. Sí, en la inflación estamos con niveles cercanos en torno a 11%, ¿no es cierto?, con inflación. Cuando uno saca alimentos y energía, para no echarle toda la culpa a la guerra rusa y Ucrania, si uno saca alimentos y energía, la inflación chilena es en torno a 9%, depende del indicador que uno tome. Nosotros pasamos, y esto se vio desde el año pasado al principio, de tener, uno dice, hay una inflación que se focaliza en alimentos y energía, pero que después se esparce sobre todo el sistema de precios. Y eso es lo que uno tiene que evitar, que eso se replique, que persista y que al final las expectativas se ajusten a un escenario de mayor inflación, te hace mucho más difícil bajar la inflación. Sí. Entonces, ¿qué es lo que uno debería? Es muy probable que en los próximos meses, yo diría julio, agosto, hasta septiembre, podamos seguir observando registros altos. Yo creo que hacia más adelante debiera esto empezar a atenuarse un poco. Estamos también recibiendo un poco de impulso inflacionario, producto de la depreciación del tipo de cambio que tú hablabas, que tiene mucho que ver con la baja de tasa, con el alza de tasa de la FED, que fue un alza mayor a la esperada por el mercado, por lo menos lo anticipaba hace una semana atrás, de manera que todo eso va agregando a este cóctel, que yo diría es desafiante, es complejo, pero tenemos las herramientas para poder abordarlo, una desaceleración con inflación, donde la política monetaria apoye, la política fiscal tiene menos espacio y tiene muchas promesas que cumplir. Por lo tanto, va a ser difícil. Eso mismo te iba a preguntar. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, hoy día es el ministro más popular del gabinete y está haciendo todo un trabajo de contención de toda esta situación, ¿no? Pero a la vez, este es un gobierno que tiene una promesa de gasto más alto y estamos además en el proceso constitucional que también, si es que es aprobado ese borrador, va a significar más gasto para el Estado y si es rechazado va a significar más incertidumbre también respecto de qué va a pasar en Chile. ¿Cómo ves tú, cómo evalúas el rol del ministro de Hacienda y del equipo económico en general de este gobierno? Yo creo que el equipo económico, yo lo he visto el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, he visto el resto del equipo económico comprometido con el tema del crecimiento. Tienen desafíos complejos por delante, pero ellos entienden y uno los ve genuinamente convencidos de que toda la agenda social, toda la agenda de inclusión, redistributiva, de progreso inclusivo, como le llamemos, no tiene mucho futuro en una economía estancada. Por lo tanto, el crecimiento no es el fin en sí mismo, es una condición necesaria para mejorar la vida de todos los chilenos. Sí. Ahora, y yo he visto al gobierno en eso, ¿sí? Pero con problemas, no con problemas, con el desafío de que hoy día no tenemos la holgura fiscales, entonces que puedan permitir hacer una política expansiva y darle a los sectores que necesitan. O sea, va a tener que tener mucha trabajo fino, porque la situación fiscal es más apretada, tiene una reforma tributaria por delante que ojalá resulte. Yo soy relativamente pesimista por lo que es la historia. De hecho, eso te iba a decir, que ya tú has dicho muy claramente que la situación fiscal, por supuesto que es distinta a la que hubo en la última crisis 2008-2009, está más debilitada la situación fiscal, y por otro lado que tú no crees que esta reforma tributaria, que es el primer proyecto, digamos, y junto con la de pensiones, el proyecto de estrella del equipo económico, ¿tú crees que no va a recaudar lo que se dice? ¿Por qué? Ojalá le resulte. ¿Por qué crees que puede no resultarle? Imagínate que partieron y en la campaña de la primaria había quienes decían que había que recaudar 8 puntos del PIB y que era posible. Después, hacia la segunda vuelta se hablaban de 5 puntos del PIB. Y hoy día, cuando uno es realista y tiene que hacer lo que promete, se empieza a hablar de 4. Porque es trivial. Cuando dice Chile tiene Chile tiene evasión y elusión por 8 puntos del PIB, bajémoslo a la mitad. O sea, bajarlo a la mitad significa poner policías tributarios en todos los lugares de Chile, en barrios populares donde hay almacenes que no pagan IVA, en todos lados. O sea,
no es fácil, uno conoce los esfuerzos que ha hecho el Servicio de Impuestos Internos, todas las cosas, hay cosas que se pueden hacer. Yo soy absolutamente partidario de la transparencia en materia de cuentas corrientes, o sea, que no siga el secreto bancario, manteniendo el secreto de las personas, pero donde la autoridad tributaria pueda entrar a mirar cualquier cuenta bancaria. Yo creo que ahí ya, hagamos esas cosas, podemos reducir en algo la evasión, pero no soñemos mucho. Después, se habla de un impuesto al patrimonio, la evidencia muestra que son relativamente bajos. Entonces empezamos a buscar, nadie está por hacer una cosa que en Chile, y esto lo que te voy a decir es evidencia, pero empezar a cobrar impuestos a la clase media, que en los países avanzados pagan. En Chile los tramos exentos son mucho más altos que en otras partes. Pero por otro lado son sueldos que están también, digamos, pero a igual sueldo, el límite exento en los países desarrollados es más bajo que el que hay en Chile, a iguales sueldos. Entonces, pero igual en la clase media, que también tiene otros gastos, tiene otras cosas, tiene menos ayuda social, podemos discutir mucho de eso, pero entonces tenemos cosas que no tocamos, y con justa razón. Tenemos el problema tradicional de la renta presunta. Eliminemos la renta presunta, llega la renta presunta, entonces viene la amenaza de los transportistas, y pagamos impuestos. Imagínate, una cosa que es muy razonable en una economía que tiene que hacer una transición por el cambio climático, a dejar, ¿no es cierto?, los hidrocarburos. ¿Qué es lo que ocurre en esos casos? Que tenemos que subir el impuesto a la gasolina, pero a los precios que está la benzina hoy día, estamos al revés, la estamos subsidiando. Entonces lo que yo estoy diciendo, que hay muchas cosas que uno en el escritorio y en la sala de clase, en la pizarra puede decir, pero cuando llega a escribir el proyecto tributario es muy muy complejo. A mí me gusta el tema, me gustaba desde el primer gobierno de Bachelet, lo propuse, y la verdad que no tuve mucha capacidad de convencimiento, la desintegración tributaria, algo así como lo que hacen los países desarrollados, que las empresas pagan por un lado y no es crédito para las personas. Eso yo lo haría, según me han explicado los abogados tributarios, pero también uno aquí tiene que tener un poquito de conciencia que hay otras disciplinas que entienden de esto, que con la reforma pasada de la presidenta Bachelet probablemente no se puede aplicar ese sistema en Chile. En fin, creo que hay que analizarlo. Y un buen ejemplo para terminar esto, el gobierno de la presidenta Bachelet dijo, mira, nosotros vamos a subir los impuestos 3 puntos del PIB. Lograron 1,5. Muchos dicen, equivocadamente, que fue por el acuerdo que hubo en el Congreso. Y eso no es así. El acuerdo que fue en el Congreso salvó la reforma tributaria de ser una reforma impracticable. Sí. A mí me tocó esa discusión cuando decía, la reforma que se presentó originalmente era ultra compleja. Había una genuina preocupación de que era inimplementable. Por lo tanto, cuando todos se dieron cuenta, yo me acuerdo que fue a exponer al Congreso, y había mucha preocupación de los senadores, se formó esto que llamaron en un momento la cocina, pero técnicos que se reunieron y dijeron, mira, busquemos otra alternativa que sea viable. Sí. Hicieron todo, subieron el impuesto a las empresas de manera importante, se hizo la semi-integración, 1,5 puntos del PIB. Sí. ¿Y qué tanto te preocupa la situación de la inversión en Chile? Porque en el fondo, por un lado, se está viendo que está bajando la inversión, producto de esta situación, de un panorama global, de la incertidumbre del borrador de la nueva Constitución, como sea. Y también se escucha, a los gremios empresariales muy preocupados por lo que puede pasar en Chile por la nueva Constitución y también por lo que está sucediendo, como decíamos antes. ¿Cómo ves tú cuánto hay de mito y de realidad en esto de una baja de la inversión o que se estén llevando la inversión a otras partes, a otros países, tratando de resguardarse en caso de que haya cambios muy dramáticos acá? Mira, yo creo que siempre hay que tener cuidado porque aquí hay como una trampa. Una trampa la dice, mira, cuidemos al inversionista. Entonces, pero nuestro objetivo no es enriquecer al inversionista. Nuestro objetivo no es decirle, mira, nuestro objetivo es decirle, este es nuestro país, esto es lo que hay. Y en estas condiciones, obviamente nosotros tenemos que dar certezas. Ahora, cuando tú estás en un proceso constituyente, no puedes decirle te voy a dar certeza. Incluso, no necesariamente las certezas son cosas positivas. O sea, porque la certeza, tú sabes que va a ocurrir, pero puede ser bueno o malo. Por lo tanto, yo creo que lo importante, Chile está atravesando un periodo de alta incertidumbre que no sabemos ni los propios que la generan, podríamos hablar de los constituyentes, el mundo político, ¿no es cierto?, que ni ellos saben cómo se va a resolver. Algunos querrán en una dirección, otros querrán en otra,
Yo tiendo a ser más optimista que el promedio. ¿En qué sentido? En el sentido primero que yo creo y me he dado cuenta y lo he visto y lo palpo en mi vida diaria y en lo que uno ve del mundo y todo, que este país tiene y valora, más allá de lo que se diga a los 30 años y todas las cosas que llegamos para la galería, valora la estabilidad, la tranquilidad, el progreso económico. Unos más, otros menos, le cargan los abusos, hoy día tenemos derecho y hoy día exigimos. Pero en el momento, obviamente, y lo vimos en la elección presidencial, la gente quiere tener esperanza de que producto de su trabajo pueda progresar, pueda avanzar, pueda llegar a su casa segura, no lo asalten, la gente lo valora. Y eso siempre lo va a valorar. Aquí no tenemos nosotros estos países que están descompuestos, ¿no es cierto? Y que la gente apoya cualquier idea. Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que la democracia y las preferencias ciudadanas van a ayudar. Segundo lugar, yo no creo que aunque salga el rechazo ni el apruebo, en este país no viene el apocalipsis. Sí, esto te leí una declaración tuya que decía aquí no viene una catástrofe, sea lo que gane, nada, ¿no? Por lo mismo que te dije antes, los chilenos queremos trabajar, progresar, algunos tenemos distintas visiones sobre cosas, pero no es que estamos pensando que aquí, no sé, algunos quieren más verde, menos verde el país, más impuestos, menos regulación. Bueno, lo vamos haciendo, vamos avanzando en un sistema democrático que es muy importante. Yo creo que una gran falla que tenemos es que necesitamos un sistema inclusivo, con mucha inclusión ciudadana, que este no es un gobierno de la élite diciéndole a los inversionistas no te preocupes, te voy a dar certeza para que vengas a hacer negocio. No, es una sociedad abierta, donde se discute, donde se pague lo justo, donde no hay abuso. Yo creo que eso quiere la gente. Entonces, de alguna otra manera, la otra cosa que decía era que quién va a ganar probablemente, pero no está entre la alternativa, es reforma o reparación o mejora. Sea que gane la prueba o el rechazo. La gente dice, yo voy a votar a prueba, pero quiero hacer reforma. Yo voy a votar rechazo, pero con reforma. Yo te voy a decir mi opinión personal. Sí, eso te iba a decir. ¿Cuál es yo no estoy decidido. Ya. Pero parte importante de mi evaluación es con cuál de las dos opciones tenemos posibilidad de hacer mejores reformas o mejoras. Entonces, ¿Y quién inclinaría la balanza? ¿Quién inclinaría la balanza en un sentido o en el otro? Porque hoy día la verdad es que, claro, tú dices, si uno ve las encuestas, la mayoría de la gente dice yo quiero aprobar o rechazar y reformar o modificar ciertas cosas, pero la verdad es que hoy día hay solo dos opciones en la papeleta, aprobar o rechazar. Pero está claro, y ahí es donde está la discusión, si en el aprobar, cuáles van a ser los quórum para modificar la Constitución. Nuestro gran reclamo respecto a la Constitución de Pinochet era que no se podía modificar, que era inmodificable, y de hecho es un problema de credibilidad que tienen los defensores del rechazo, ¿no es cierto?, la derecha más tradicional, que hizo 3 cambios de Constitución en 25 años. A finales de los 80 porque perdieron el plebiscito y le acortaron el periodo a Elwin, hicieron cosas que no estamos seguros si fueron buenas o malas. Después del 2005, que se fueron los designados cuando ya no los tenían. Claro. Y el 2019 cuando el país se quemaba. No hay credibilidad por eso. Por el otro lado, lo que está saliendo de la convención, aunque no tengo, tiene muchos defectos. ¿Cuáles para ti son importantes? Porque, por ejemplo, la autonomía del Banco Central quedó resuelta. Quedó mal, pero hay una cosa ahí que a mi juicio denota un sesgo o denota una postura que no me gusta. Quedó bastante bien la autonomía. Yo trabajé mucho en eso, conversé con muchos constituyentes, fui a sesiones, le escribía, le mandaba mail, hasta el final me conseguí unos WhatsApp. Pero pusieron, por ejemplo, una nota que es menor, que dice que tú, para estar en Banco Central, en los 2 años previos, no puedes haber trabajado, en el año previo creo, no puedes haber trabajado en ninguna institución financiera. Yo digo, primero, ¿por qué se pone para el Banco Central, no para la CMF, no para la Superintendencia de Combustible? ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos una norma general, que la tiene también, de probidad? ¿Por qué se le pone esto a los bancos centrales? Eso es como, se lo ponen como en mala, porque además, dije yo, tú entiendes que el Banco Central no regula instituciones. Entonces, le ponen a la salida. Hay bancos centrales que lo hacen, pero esos son cuando los bancos centrales son además reguladores bancarios. ¿Y por qué lo pusieron entonces? Yo creo que lo pusieron porque querían hacer una cosa así, mira, porque, no sé, no quiero juzgar. Es un error, es un desconocimiento, y mandé notas largas es un desconocimiento de cómo funciona el Banco Central. Yo estuve 12 años,
10 años y medio en el Banco Central. 10 años y medio en el Banco Central. Y en mi tiempo tuve una sola vez que una cosa con una institución específica, una sola vez, y además que le dijimos que no. Entonces eso fue todo, y que era porque eran cosas que venían de la deuda subordinada, pero en general tú no tienes nada con instituciones específicas. Segundo, no tienes por qué decir, tú no puedes acercarte a una administradora de fondo, una compañía de seguro. Ellos no tienen nada que ver con el Banco Central opera con bancos en el sistema. Entonces ese tipo de cosas. Ahora, si vamos a la cosa más gruesa, a mí en lo económico hay dos cosas que me preocupan, que podemos hablar con el tema de las aguas, ¿ya? Donde hay mucha incertidumbre, donde se acabó la posibilidad de transar. Todos sabemos que hay prioridad para el consumo humano y también preocupación por el ecosistema. Pero de ahí a extremarlo y poner los derechos, o sea, ¿de qué sirve un campo si no tiene agua, un agricultor? Entonces, ese es un tema muy pendiente que hay que ver cómo quedó. Y el segundo tema, que el tema laboral donde el derecho a huelga se va por sobre los estándares de la OIT. Y tú puedes tener huelga por cualquier cosa. O sea, es demasiado, yo diría, un sistema que puede incentivar excesivamente el conflicto y muy poco el acuerdo. Y donde se va mucho más allá de los estándares que ya son bastante progresistas, los de la OECD. Me preocupa porque eso, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Es el tipo de cosas que reduce la inversión o reduce la inversión en personas, porque las personas pasan a ser un conflicto. Entonces esa es la parte donde yo creo que se necesita. Hay otros temas que me preocupan bastante. Yo todavía no entiendo y quiero estudiar más las implicancias de la plurinacionalidad que implica tener regiones o naciones con gobiernos autónomos. ¿Cómo es un gobierno autónomo? Son cosas que no entiendo y que quiero asegurarme y que creo que va a haber que arreglar. Entonces, si tú me dices que vamos a poner una constitución que tiene un cerrojo, creo que es muy difícil aprobarla. Si tú me dices, es una constitución donde el sistema político, que ya tiene ciertos conocimientos y que además salga un poquito de la convención, que claramente la convención no ha sido un ejemplo de buen trabajo institucional por las condicionantes en que llegó, yo creo que ahí es donde uno tiene que ver cómo claro, se bueno, va a ha hacer. quedado con 4/7, salvo las materias fundamentales que tienen un quórum más alto de 2/3 o 4/7 y un plebiscito. Hay que verlo. Yo espero, la verdad que he estado lleno además trabajando en otras cosas, así que no he tenido un tiempo, no me gusta opinar de cosas que sé poco sin haberlas pensado y estudiado más, pero yo creo que, mira, pase lo que pase, no viene el apocalipsis. La opción, que no es la mía, no es una opción de gente antichilena ni que quiere el mal. Siempre hay gente que quiere el mal en cualquier parte, pero no es eso. Entonces yo creo que eso hay que tener claro y que sí hay probablemente un fracaso de la convención. ¿En qué sentido? Que no va a tener una constitución aprobada por 2/3, o sea, el número que yo pongo, porque es el número que tienen para aprobar en el pleno, por 2/3 de los chilenos. O sea, claro. Ahora uno podría pensar, digamos que también era un quórum muy alto, tratar de mantener el 80% no, prácticamente. El 80% no te estoy diciendo. Bueno, el 78%. 60%. Sí. Probablemente esto va a ser una elección con cotas de 55-45 o 52-48. Eso no es la casa común, hay que aceptarlo, pero ellos deberían haber funcionado más que con un criterio identitario o tratar de pasar mis obsesiones en pensar en algo que fuera para que la mayoría de los chilenos lo aprobara. Y eso vimos nosotros en toda esta discusión al final en cosas muy extremas que proponían, uno decía, ojalá haya un tercio que la rechace. Tú te das cuenta en lo que estábamos, en cosas que eran realmente, lo vimos hoy día en el tema del preámbulo, frases que realmente te gusten o no te gusten, no corresponden. Bueno, entonces, pero quedó solamente la primera frase del preámbulo, correcto, claro. Me parece correcto, me parece bien. No, lo que había antes, una cosa. Pero cuando tú, demuestra una predisposición. Yo creo que además hubo una muy mala organización, y con esto no te quiero hablar más. Sí. Yo creo que las comisiones deberían haber sido elegidas aleatoriamente. Porque cuando tú decías, la Comisión de Medio Ambiente, iban los que tenían una agenda muy dura en eso. Entonces al final lo que hiciste, generar grupos donde había peleas de agenda muy duras, más que decir lo que queríamos con esta votación tan amplia y bastante apolitizada, que era tener mucha participación ciudadana, libre del pensamiento y sin prejuicio. Y eso yo creo que fue un fracaso,
Pero ya es tarde, todas cosas que en el futuro uno se las recomendará a otros que pasen por un proceso similar. Claro, y además un proceso único, inédito en nuestra historia y que además nos permitió salir de una manera institucional de un grave problema, ¿no? Que es lo más importante del preámbulo. El preámbulo, decimos aquí, venimos por primera vez un grupo de chilenos y chilenas elegidos democráticamente a escribir una constitución para todos y todas. Se nos acaba el tiempo, José Gregorio, pero ¿cuándo vas a decidir, qué plazo te has puesto tú para decidir si apruebas o rechazas? No tengo hasta el día antes. Hasta el día de antes de la elección. Sí, y va a depender, o sea, además va dependiendo mucho de la fuerza con que uno se convence. Yo tengo amigos, pero ¿cómo está? Entonces tengo amistades por ambos lados. Entonces bueno, y además la misma DC está dividida, ¿no? Es como probablemente el partido que está más dividido entre aprobar y rechazar. La verdad que no es un sector con el cual yo tengo mucha interacción, más allá de una inscripción. ¿Y cómo ves a la nueva generación gobernando? En un minuto, porque se nos acaba el tiempo. Mira, les pasó que tuvieron que madurar de golpe. Esto es como si un niño a los 18 años pierde la familia, se queda solo y tiene que empezar a trabajar. Entonces ellos tuvieron que pasar del eslogan para ganar elecciones y para dar vuelta en asambleas a gobernar. Y el trecho es muy grande, ¿no es cierto? Pepe Mujica lo hizo en Uruguay, pero con un desfase de 20 años entre medio. Aquí hubo un cambio fuerte. Yo, en particular con el presidente, creo que genuinamente es una persona de izquierda, y en una democracia que gobierna la izquierda no hay problema, así como que gobierna la derecha, le gusta a uno o no, ¿no es cierto? Me parece que es parte de la democracia, respetar a Petro en Colombia, a Bolsonaro en Brasil. Entonces yo creo que aquí por primera vez ganó un sector mucho más de izquierda, pero que en el poder hay que demostrar cierto pragmatismo, porque hay muchas cosas que tú prometiste, que tú pensaste que se podían hacer, que son más complejas, que incluso el hacerlas a veces resultan ser injustas y uno las piensa más y avanza más. Entonces ahí tienen un desafío, y el desafío que tienen es traer a sus políticos, a sus parlamentarios que todavía están en la cosa más bien panfletaria electoral, algunos, traerlos a este camino del buen gobierno, que pueden hacer un gobierno muy progresista, con un tinte de izquierda como han querido, pero que beneficie a Chile y que además uno piense que le genere cierta proyección y a una generación que ha sido bastante exitosa, por decirlo menos, o sea, ha sido tremendamente exitosa porque la opción es el fracaso y el retiro temprano, que no creo que sea ni lo que deseen ni lo mejor. Yo creo que deberíamos creo que se han derribado muchos mitos respecto del gobierno. Hay cosas de mi experiencia que falta un poquito rodaje, que espero se vayan corrigiendo, torpeza y todos estos autogoles que ocurren, pero la verdad que yo creo que en particular el presidente, algunos ministros claves, tiene gente también como Mario Marcel, como más experiencia, yo creo que pueden hacer una buena tarea, pero es muy complejo. José Gregorio, muchas gracias por esta conversación. Mucho gusto haber estado conversando aquí. Y a ustedes, gracias por su audiencia de hoy. Nos vemos la próxima semana.